este día nuevamente sobre la tierra de Goshen. Ahora, ¿qué es la tierra de Goshen? La tierra de Goshen es el lugar de cuarentena para los israelitas, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros podríamos pensar que las cosas para Israel estaba siendo protegido, ¿por qué? Porque había gran hambre. ¿Qué tal, mi hermano Martín? Ahí está invitado. Bienvenido. Entonces, ¿qué nos decía? Que la tierra de Goshen era el lugar. Esto está en Génesis 47. Por favor, busquen en sus Biblias y vamos a aprender. Goshen quiere decir lugar alto, un montículo de tierra. Goshen era un lugar en el cual había mucho pasto, mucha bendición, ¿sí? Era un lugar que estaba en medio de Egipto. Egipto sabemos que es figura del mundo, ¿sí? Israel entraba a este lugar como cuarentena. ¿Por qué? Porque Israel no tenía dónde habitar. Cuando hablo de Israel, hablo de Jacob. Jacob con todos sus hijos, que es lo que realmente inicia el pueblo de Israel a través de él. Pero José, y vamos a ir a Génesis 45. ¿Dónde empieza y por qué empieza? Y cómo es que José, que fue el hijo perdido de Jacob, al cual los hermanos le echaron a un pozo porque era el hijo, supuestamente el hijo preferido, el hijo de la amada de Raquel. Y usted dirá, ¿cómo le hacen eso a los hermanos? Pues ahí está, las obras del enemigo están ahí y uno dice, ¿y por qué? Y bueno, pero lo que también vamos a analizar, que aunque venían del mismo linaje, y vamos a estudiar lo que es el linaje. El linaje no es nada más y nada menos que lo que nosotros heredamos, que lo que nosotros recibimos y pasamos. El linaje quiere decir con las experiencias vividas y todas las circunstancias que se dan en cada uno de nuestros ancestros, de nuestra vida, que ya sea bueno o sea malo, se traspasa. Sí, ¿por qué? Porque primero hablamos de una ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libera de la ley del pecado y la muerte, pero consanguíneamente se pasan gustos, se pasan enfermedades, se pasan, por decirlo, tendencias, y las circunstancias que han hecho los ancestros también nos afectan. ¿Por qué? Porque abren puertas. Y vemos que en algún momento padres e hijos tienen las mismas condiciones y uno dice, ¿y por qué? Y de pronto el padre empieza a odiar lo que el hijo hace cuando no se ve, que es un espejo, y cuando Dios permite eso, es simplemente para que nosotros busquemos un arrepentimiento, pero nos tornemos a una nueva vida, a la vida en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a ver que luego de que pasa todo lo malo, que le traicionan, le botan como medio muerto a José, que le venden como esclavo y José ingresa a los palacios de Faraón y el Señor lo levanta. Y bueno, también vemos que para poder llegar a transmitir lo que es esta bendición de estar en la tierra de Goshen, donde no hay plagas, pero hay una educación, tenemos que renunciar a esa vieja vida pasada y sacar la amargura de nuestro corazón. Porque José sí tenía muchas cosas por las cuales estar amargado por lo que le habían hecho sus hermanos. Sin embargo, Dios les llevó a un lugar de gran bendición. Y vamos a ver en Génesis 45, 4 y 5, pastor. Génesis 45, 4 y 5. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Delante de vosotros. Mire, Dios le dio a José un lugar muy único y especial. No fue fácil para él, pero él quizás nunca pensó ni siquiera en sus hermanos. Él estaba sobreviviendo. Unos dicen que la tierra de Goshen es una tierra de sobrevivir. Y yo le quiero decir que tenemos que aprender a amar lo que significa a nivel espiritual esa tierra. Viene el hermano que no era ni el mayor ni el menor,
pero era un hermano que Dios lo convocó. Cuando lo convoca, él va en procesos de muchísimo sufrimiento que cualquiera que veía decía, este no termina en nada. Sin embargo, José logra abrazarse a lo que es el temor de Dios, sea como sea. Y él dice, bueno, para preservación de vida me tocó pasar todo esto. ¿Qué tal que Dios te llama a un lugar muy especial? Y si José no se disponía a preservar la vida de sus hermanos, perdía su llamado. Es decir, que Dios te pone en una posición, sea como sea, por un propósito divino, que fue preservar la vida de Israel. ¿Sí? Él fue un gran administrador y él hizo muchas cosas, pero el llamado no era Egipto. El llamado era preservar la vida para la cual el Dios poderoso le dio autoridad en ese momento. ¿Sí? Entonces vamos a partir desde ahí. ¿Para qué hemos sufrido? ¿Para qué Dios nos permite ir creciendo hasta lugares quizás ni imaginables? ¿Y por qué? Porque aquí viene el propósito eterno de Dios. Nunca nos olvidemos para qué Dios nos llama. Dios no nos llama para estar sentados y quietos y quizás hasta muy cómodos con nuestra vida ahorita en la cuarentena, no. O quizás nos hacemos muy egoístas, ¿verdad? Mi casa, mi vida, no. Si Dios permite que estemos en este entrenamiento, es porque hemos llegado al lugar de educación, de vivir en medio de Egipto sin contaminarnos, de vivir en medio de Egipto cumpliendo nuestro propósito eterno, ¿ya? Y sí, Goshen es la tierra, no es la tierra prometida, pero es la tierra de preservación de vida, pastor. Ahora tenemos que ver un poquito retrospectivamente, ¿verdad? Porque había llegado el hambre al pueblo de Israel. Entonces ellos comenzaron a viajar hacia Egipto, comenzaron a ir a buscar, a ver dónde podían ellos comprar, adquirir comida, adquirir todo lo que ellos necesitaban para poder seguir adelante, porque no había llovido, estaba seco, no se podía cultivar absolutamente nada en el pueblo de Israel. Entonces viajaron ellos, y vemos aquí que cerca del Nilo, del río Nilo, el cual es maravilloso, mis hermanos, y estaba la tierra de Gosén, y es cuando ellos se acercan a José para pedirle ayuda, para pedirle que les provea. Entonces José los reconoce como sus hermanos. Y es como cuando lo que acabamos de leer, que no os entristezcáis porque con un propósito de vida estoy yo aquí en esta tierra. Ahora bien, vamos a adelantarnos un poquito, ¿verdad? Y dice que cuando ellos se dieron cuenta, porque José lo que hizo fue retener a Benjamín, que era el menor de todos los hijos de Jacob, ¿verdad? Retuvo a Benjamín y entonces ellos se van y ya vamos a leer. Cuando retiene a Benjamín, entonces hace que Jacob llegue. Faraón hace que Jacob llegue con todos sus hijos. Y entonces ahí es que José los puede confrontar. Lo más hermoso de todo es que no tiene que quedarse la amargura. Usted quiere tener autoridad sobre estos tiempos, sobre estas situaciones, hable lo que Dios le manda hablar. No con amargura, no con sutileza, no con simplemente que mi importismo, no. Aquí, como le dijo él, para preservación de vida estoy aquí. ¿Qué es lo que tú necesitas? Ellos necesitaban comida. Ellos necesitaban todo lo que traía José, que había guardado con un propósito, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos en la posición, primero, de salir la amargura, ¿sabe por qué?
porque te pueden venir a pedir ayuda o te pueden venir o te puede querer alguien que tú simplemente no quieras y que te diga, vea, por favor, dame una tacita de azúcar. Y uno dice, no, porque viene Chito. ¿Para qué usted fue tan malo? Ahora ya quédese sin su taza de azúcar. El propósito que tú tenías de ser proveedor no se dio. ¿Sabe por qué? Porque si en lo poco somos fiel, en lo mucho nos pondrá. Entonces aquí es que el corazón se hace dadivoso, dadivoso, grande, grandioso, ¿sí? Aquí usted no puede decir no tengo, aunque no tenga, si tiene 3 huevitos, un huevito comparta. ¿Me está entendiendo? Porque en estos días nos están enseñando a vivir en lo poco. Oiga lo que le digo. Porque en lo poco estamos viviendo por las circunstancias económicas a nivel mundial. Pero según cómo te portes ahora, en lo mucho nos pondrá el Señor. Pastor. Bien, y dice que se levantó Jacob de Berseba y tomaron a los hijos de Israel, a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres, en los carros que el faraón había enviado para traerlos. Fíjense qué maravilloso. Hasta el faraón había enviado carros para que viniera toda la familia de José. ¿Por qué? Porque faraón tenía en gran estima a José, por todo lo que había organizado, por todo lo que José había administrado de una forma prudente para el pueblo de Egipto, el pueblo de Faraón. Pero José era sumamente obediente y sometido a la autoridad de Faraón. Él no se robaba pero ni un granito de trigo para sí. Él administraba todo correcta y perfectamente, mis hermanos. Y estábamos viendo aquí en Génesis 47. Dice que vino José y lo hizo saber a Faraón: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán. Y aquí están en la tierra de Gosén. Estaban en la tierra maravillosa, en ese monte que tenía pasto, en ese monte que tenía toda la provisión de agua. Bueno, ahí había todo. Acordémonos de que los de la tierra de Canaán eran pastores. Ya lo vamos a ver más adelante y con una razón muy específica. Y de los postreros de sus hermanos, dice, tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón le dijo a los hermanos de José: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. O sea que está diciendo que los hermanos de José eran pastores y los padres de los hermanos, o sea, el padre que estamos hablando lógicamente de Jacob, era también pastor. Dice, además, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permites que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Está pidiendo permiso para poder habitar. Entonces Faraón le habla a José y le dice: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. O sea, les está dando la mejor parte, fíjese. La mejor parte. ¿Por qué? Porque tenían un antecedente de que José era un buen administrador y él confiaba al faraón de que los hermanos de José y el papá de José iba a ser igualmente un buen administrador, un buen director, una persona que iba a trabajar con el ejemplo, y por eso les está dando la mejor parte, pero le dice: ponlos como administradores de mi ganado. En ese ganado entraba todo lo que usted se puede imaginar, ¿verdad?
y los manda a la tierra de Gosén, donde había, repito nuevamente, había pasto, era un monte y había agua y suficiente para poder seguir dándoles, seguir produciendo a Ah, la tierra de Egipto. ahora vamos a ver una cosa que es bien importante. Para todo esto, no es que José cumplió todos los requisitos. No es que José fue el súper grande maestro, el maravilloso. Todo lo que él hacía era guiado por el Espíritu Santo. Todo. Y eso usted lo puede revisar cuando él puede evidenciar los sueños de Faraón y por lo tanto él recibe el premio de ser el administrador prioritario del Faraón. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto? Da de gracia lo que de gracia recibes. Y eso es bien importante, porque en estos días el enemigo lo que más hace es culparnos. Y cuando nos culpa, nos quita el derecho de sentirnos justificados por la sangre del Señor. Aquellos que entraban en la tierra de Gosén no eran ni santos ni perfectos. Usted puede estudiar la historia de las tribus de Israel y cada quien tenía más piojos y garrapatas y cosas terroríficas que otro. Sin embargo, Dios decidió bendecirlos. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevarnos bien incrustados en nuestro corazón. Dios ha decidido bendecirnos. No importa lo que pase, no importa lo que seamos, no importa lo que hayamos hecho. Escuche, porque esto es relación, esto no es religión. La religión dice, es que tú eres bueno, entonces recibes bendición. La relación con Cristo dice, es que lo que Él ha hecho me ha dado a mí su amor y su perdón. ¿Está entendiendo? Y eso es lo que significa la tierra de Gosén. La tierra de Gosén es donde a ellos les enseñaron cómo vivir con Él, cómo vivir para Él, cómo debían ellos manejar su vida alrededor de las circunstancias. Porque no es que no puedes esto, no puedes esto otro, si puedes esto, si puedes esto otro, no. Eso al contrario, cuando a un hijo le dicen es que no puedes esto, no puedes esto otro, no puedes madurar, no, a él no le interesa seguirle a Cristo, porque todo es él, no puedes. Pero aquí, cuando vemos un lugar único y especial dado por Dios en donde se van a multiplicar. Y la multiplicación, ¿qué es? Estar en un lugar de primavera. Cuando los animales se multiplican, cuando las flores crecen, cuando nacen las nuevas vaquitas, las nuevas ovejas, se llama primavera. Y la primavera es un estado en el cual ya hemos pasado las diferentes estaciones. Oiga, el invierno, el otoño, aún el verano ardiente, pero hemos aprendido a depender de Él, a amarle a Él, a cuidarle a Él, a vivir por Él, a ya no estar fijándonos en lo malo que nosotros hemos hecho o hemos sido, porque mire, eso se llama temor. Y ahí vamos a ver que el perfecto amor echa fuera el temor. Y si nosotros no logramos entender esto, es como que estamos en la tierra de Gosén, porque Dios nos puso ahí, pero estamos viviendo como esclavos. Esclavos de lo que dice Faraón. ¿Qué dice Faraón? Que vivas en el miedo, en el pánico, en el terror. Pero Dios no es así. Ellos estaban ahí en completa confianza que lo que Dios decía era verdadero y es verdadero y es real. Amén. Entonces vemos acá que vino José y presentó a Faraón, ¿verdad? Presentó a su padre y Jacob le dice a Faraón, le dice, 130 años han sido los años de mi peregrinación. Y eso me llama la atención porque quiere decir que él había andado de lugar en lugar durante esos 130 años. No se había quedado establecido en un solo lugar, ¿ya?
Entonces, Jacob viene y le dice, Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés o Ramsés, como mandó Faraón. Tenemos que recordar de que esa tierra era llamada la tierra de Ramesés o de Ramsés porque era la mejor parte del país de Egipto, porque estaba bueno, no voy a decir, dice al este del Nilo aproximadamente, y entonces tenía todas las facilidades. Aquí en la palabra dice, así que acerquémonos en Hebreos 4:16 confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Aquí el pueblo de Israel, los que salieron de Israel, de Canaán, recibieron esa gracia que más necesitaban en el momento preciso. Fíjense cómo Dios viene y hace que ese engranaje entre José y el pueblo de Egipto case perfectamente, que los hermanos de José lleguen al lugar donde José está siendo el administrador, el mandamás, y que tenga toda la confianza. Eso solo puede ser la mano de Dios. Mis queridas hermanas y hermanos, también el Señor quiere que nosotros actuemos con aquellos hermanos necesitados, con aquellos hermanos que están en alguna situación difícil, alguna situación complicada. Y en estas épocas a ninguno nos ha faltado nada, porque el Señor está con nosotros. Pero usted puede decir, sí, pero no tengo el último Galaxy que ha salido o el último Samsung o lo que sea, no tiene importancia. Mis hermanos, pero tenemos lo básico que el Señor nos ha permitido tener y más. No solamente lo básico, y más. Y en Efesios dice, pero Dios que es rico en misericordia, nuevamente, por su gran amor por nosotros, por cada uno de nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia de ustedes han sido salvados. Mis hermanos, tenemos que darnos cuenta, mire, que el Señor, aunque estemos involucrados en delitos y pecados, el Señor siempre tiene misericordia por sus hijos. Hay que abrir el corazón, hay que disponerse noche a noche, día con día, a poner nuestra vida en manos del Señor, en manos de Dios que quiere darnos toda clase de bendiciones. Y más que eso, mis hermanos, fíjense que dice aquí, voy a pasarle, pero quiero leer este pedacito nada más. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. O sea que les proveía. Cuando dice pan, se está refiriendo lógicamente a toda clase de alimentos. No es que comían pan mañana, tarde y noche, no, se refiere a todos los alimentos que son necesarios para el ser humano. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Volvemos, ellos estaban también en una cuarentena voluntaria. Acuérdese bien, nosotros no estamos en voluntario. Es más, nosotros podemos ver que mucha gente no está de voluntario y en este feriado se ha contaminado. Pero también es porque no viene la revelación, no viene ese abrir los ojitos de decir, bueno, esto me conviene, esto es bueno, esto es lo mejor para mí. Y no le quiero decir que le quiero quitar el deseo de ir a pasear, eso no se trata de eso, se trata de ser sabio e inteligente, salir de la necedad, entender que sí, aquí en estos momentos no tenemos la abundancia, pero existe la abundancia de la familiaridad.
Cuando más nos hemos unido como familia es en estos días. Amén. Cuando tenemos que evaluarnos personalmente es en estos días. Pero cuando nosotros entendemos que sí, es por la gracia, nos damos cuenta que nuestra casita ha sido guardada. Que aunque hemos tenido alguna que otra persona que ha tenido dificultades y por las que estamos orando, y de hecho tenemos que orar por María Belén, porque María Belén estaba sintiéndose mal, decía que tenía amigdalitis, nuestra querida preciosa ovejita. Entonces, ¿qué hacemos? Orar e interceder, que es lo que hemos aprendido. Hemos aprendido a comunicarnos más claramente con Dios. Hemos aprendido que Él no paga mal por mal. Bendito sea mi Cristo. Que Él no es el que está con el mazo para darte en la cabeza. Que aunque te hayas equivocado, Dios provee la salida. La religión lo que te lleva es eres malo, nunca vas a cambiar, nunca vas a ser bueno. El pecadote que hiciste te sigue alcanzando. No, Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. Entonces nos tenemos que abrazar a ese perdón de Dios, porque si no vamos a estar con la vergüenza constante de que Dios está más bien tratando de cobrársenos. Y eso no. Si el Padre nos dio a Jesús, lo más preciado para el Padre, derramó toda su sangre por cada uno de nosotros, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Y ahí vemos la reconciliación que quiere el Señor. Tal vez yo no me quiero reconciliar con todo el mundo, ¿verdad? Porque siempre tengo mis pretextos, todo lo que me han hecho y todo lo... Pero usted reconcíliese en oración, por favor. Dígale, yo le bendigo, lo cubro, Señor. Tal vez yo también tuve algo de malo en esto. Y si ya hiciste lo malo, pues ya, o sea, en el fondo del abismo lo echamos. Entonces es cuestión de, la gente dice, inteligencia emocional. Porque yo puedo sentir, ay, qué miedo, cómo es el COVID, uy, qué susto. Esa es la emoción. La inteligencia tiene que decirme no. Yo venzo el COVID en el nombre de Jesús. Yo estoy cubierta con la sangre de Cristo. Soy sabia para protegerme. Confío en Dios y su amor y su gracia, que es tan grande que nunca me va a dejar. Que aunque yo me caiga, Él me levanta. Dice, aunque el justo caiga 7 veces será levantado, pastor. Y tenemos que ver lo que dice la palabra. En el 13 dice, no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y aquí vemos nosotros la mano del Señor, porque dice, y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. No dijo José, me entró Cush, que ahorita me voy con toda la plata y me voy con todos mis ñaños y hacemos ferias a ver a dónde. No, él entregó todo el dinero a la casa de Faraón. ¿Por qué? Porque él había recibido y estaba recibiendo bendición para él, para su pueblo, para sus hermanos, para los hijos de sus hermanos, para las esposas de sus hermanos, o sea, para toda la familia, ¿verdad? Y entonces dice, acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José. Va todo Egipto a donde José, fíjese. Y le dice, danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Entonces sigue negociando con el pueblo de Egipto José. Y le dice, bueno, está bien, yo les voy a dar comida, pero tráiganme y entréguenme ustedes todos sus ganados. Bueno, esto viene como un fruto de que él era honesto. Entonces, algo que tenemos que empezar a aprender en estos días, a ser honesto, a desarrollar hábitos correctos, ¿ya? Si antes mentíamos por cada diente, pues ya que no sea por cada diente, ¿verdad? O sea,
pedirle al Espíritu Santo, porque yo sé que si yo me propongo algo, no lo voy a lograr. Quizás por unos días, pero permanentemente solo es la obra del Espíritu Santo. Entonces ahí es que uno dice, Señor, ya no puedo, tengo este miedo, todo este pánico, Señor, está horrible esto. Pues Espíritu de Dios, revélame. ¿Cómo es que tengo que vivir en esta vida? ¿Cómo voy a manejar? Porque mire, hay alguien que está atrás suyo viendo todo, y es su familia. La familia tiene que aprender en estos días que se debe buscar los principios y valores. Si antes hacíamos de nuestra vida lo que nos parecía, al final es mi vida, no importa, yo hago lo que me da la gana con tal de que no maten, no roben y ya está. Pero no, nosotros sabemos que la familiaridad nos hace entender que si uno está enfermo, todos están enfermos. Si un dedito de la mano le duele, toda la mano se duele. No somos individuos ni llaneros solitarios. Por eso es bien importante que en la oración aprendamos a pedir por todititos los que están a nuestro alrededor y clamar a Dios que el Señor en su misericordia nos permita ver la respuesta de la oración, porque en Goshen el Señor respondía. Y eso es lo que le digo, aquí no hay impedimentos, aquí no hay nada que detenga que su gracia se abra y abra los cielos en tu vida. No hay nada. ¿Qué va a hacer? Si el Señor está ya dispuesto para darte tu regalo, usted solo que tiene es que ir a reclamar. Es como que te dan un voucher, un tiquete para que vaya y reciba un pavo gigante en el Supermax. Y uno dice, no, si este es un papelucho, vamos a ver, quizás no es para mí, no es para usted. Entonces vemos que si la gracia del Señor nos permite ingresar a la bendición que Dios tiene, solamente porque nos ama, solamente porque a Él le ha placido, solamente porque tienes un propósito y ese propósito es eterno, solamente porque antes de que tú nacieras, Dios ya tenía un plan para tu vida. Aunque el enemigo haya querido arrasar con ese plan, no importa. Porque es más grande el que te creó. ¿Me está entendiendo? Entonces, no se quede en el plan del diablo. El plan del diablo se esfuma cuando usted se enfoca en el plan de Dios para su vida. Amén. Nos vamos a enfocar en la tierra de Goshen. Él contesta. En la tierra del Goshen, Él levanta nuestros propósitos. En la tierra de Goshen no estamos, y le voy a decir, no es que estamos en París, ni en la playa, ni de viaje por todo el universo, con todos los costos pagados. No, estamos en la escuela de la vida, porque en lo grande te va a poner el Señor. Escucha lo que le estoy diciendo. En lo grande, no en lo poco, en lo grande. Ahorita nos están entrenando. Ahorita te están llevando con lazos de amor para que se desarrolle toda esa vida espiritual que tienes adentro. Está dentro de ti. Sino que decimos, no, no está. Sí está. Mire adentro de usted y vea el gran amor que Dios le tiene. Y que no le detenga nada de lo que Egipto, el mundo haya hecho. Usted está protegido por la sangre de Jesús, pastor. Y en medio de todo lo que está sucediendo, mis hermanos, el Señor Jesús, nuestro Dios, nos va a proveer de todas nuestras necesidades. Hay cosas, miren, que suceden que uno se queda con la boca abierta, lo voy a decir así con todo respeto. Ay, cuéntales. ¿Verdad? Cuestiones como por ejemplo gente que está buscando empleo en esta época y dice, no, ¿cómo va a encontrar empleo si la situación está difícil? Si el Fondo Monetario Internacional nos dice que va a ser el país con menos crecimiento en América Latina, etcétera, etcétera. Mis hermanos, a nosotros los hijos de Dios no nos va a hacer falta absolutamente nada. No nos va a hacer falta el trabajo, no nos va a hacer falta la comida, no nos va a hacer falta el amor de nuestros seres queridos. El Señor nos va a seguir bendiciendo siempre y cuando nosotros confiemos en Él. Pongamos nuestra fe en Dios.
siempre y cuando nosotros nos comportemos de acuerdo a los lineamientos, repito y repito y repito, La a los gracia. lineamientos que el Señor ha establecido en su palabra. Va a venir esa bendición, mis hermanos. Entonces vamos a creer si algo me falta, porque mire, hermano, nada es perfecto en esta vida. Pero si Dios nos está enseñando a algo yo tengo, por ejemplo, mi carácter, chillona, peleona, chismosa, grosera, de todo, digamos, ¿ya? Ahí, en estos días, el Señor me pone un cierre. Quieta para la foto. ¿Sabe por qué? Porque en la tierra de Gosén lo que usted dice recibe. Si yo digo, estos hijos perversos, recibo. Y por eso es que nosotros tenemos que abrazarnos a sus promesas, porque sus promesas se dan mientras yo las crea y las declare. Porque si pueden estar las promesas en la Biblia, y están las promesas en la Biblia, pero no se cumplen si yo no las reclamo, si yo no digo, si yo ando en el temor. ¿Por qué tengo temor? Por lo que me pasó en Egipto. Y es normal que tenga temor, o sea, que nadie se acuse, porque la acusación es del diablo, la culpabilidad es del diablo. El Señor es fe, gracia, perdón y amor, ¿ya? Entonces, si usted quiere saber de dónde viene esto, solamente analice si es fe, gracia, perdón y amor. Si es culpabilidad, es del diablo, no lo reciba. Lo declara usted en el nombre de Jesús. Puede que sea el pariente lo más choleño que usted se imagina, pero de su boca no tiene que salir nada que anule la bendición sobre esa persona, nada. Si yo tengo sentimientos y pensamientos negativos a esa persona, le tengo que decir, Señor, elimina de mí esa semilla del diablo. ¿Por qué? Porque todos somos pastores en la tierra de Gosén. Porque dijeron las 12 tribus que ellos eran pastores, porque José les dio esa instrucción. Pero cuando hablamos de pastores, no es que es un pastor así como un pastor de una iglesia. Pastorear era cuidar el rebaño que está a tu alrededor. Cuidar. No es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quiere Dios para esta ovejita? ¿Qué es lo que quiere Dios para mi familia? ¿Qué es lo que quiere Dios? Yo voy a ser un facilitador para que la gracia de Dios venga sobre esta persona y se elimine lo que el diablo hizo. Porque el pastor lleva pastos verdes. Esto está en Salmos 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él me proveerá de todo. Y aunque hubieran problemas, en la tierra de Gosén hacen un banquete increíble para los que están en Egipto. Digan, ay, qué rico que comen allá adentro. Y yo aquí comiendo, ¿qué? Salteado. Comiendo pura tontera. Y nosotros, y los israelitas se multiplicaban y eran fuertes y eran grandes. ¿Por qué? Porque comían con gozo, con alegría. Y eso le quiero decir, no coma pan de amargura, por favor. No se lleve un pan a la boca acordándose de lo malo. Acuérdese de que Dios le dio ese pancito. Yo sé que todos damos gracias a Dios. A veces hacemos la oración del hambriento, gracias Señor, y me meto el pan a la boca. No importa, porque Dios no juzga. En la tierra de Gosén, acuérdese que las plagas no llegaron. La primera plaga que se ve que no llegó fue la de las moscas. Y moscas es Belcebú. Belcebú es el señor de las moscas, es Satanás. Satanás no puede entrar a la tierra de Gosén. Escuche lo que le digo. No puede entrar, no va a ingresar, y si quiere ingresar es ilegal. Por lo tanto, usted tiene que levantarse y decir, es ilegal, vete de mí, no puedes entrar en el nombre de Jesús. La otra cosa, la plaga del granizo no entró. Y el granizo es síntoma, símbolo de juicio. Los juicios en la tierra de Gosén no existen para los hijos de Dios, porque el Señor está en el trono santo, a la diestra del Padre, pero Él nos defiende y contra la sangre de Cristo no hay nada. Porque enjuiciar la vida de alguien, cuando se habla de juicios,
según lo que se habla de granizo, era para eliminar el pecado. Pero Cristo ya pagó para eliminar el pecado de ti y de mí. Lo único que debemos decir: Señor, lávame con tu sangre. Y es eso lo que hicieron ellos. Pusieron en cada poste la sangre del Cordero como símbolo de que aquí creemos en el poder de la sangre del Cordero de Dios. Abogado tenemos en Cristo. Sea lo que sea, usted solo se arrodilla y pide perdón. Y el Señor lo levanta con su fortaleza maravillosa, porque el Espíritu Santo nos dejó, está aquí. Él está aquí y Él nos abraza, pastor. Sí, mis hermanos, y efectivamente, fíjense que durante esta situación que hemos estado pasando todos en todas partes del mundo, siempre a uno se le viene a la cabeza aquel pensamiento de Job, ¿verdad? De que decía: maldice a tu Dios y muérete, le dijo la mujer, ¿verdad? Por supuesto, este no es el caso de nosotros, pero yo bendecía todos los días, le decía: Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias, porque tú vas a proveer, porque tú nos vas a sacar adelante. Y miren, mis hermanos, en el tiempo de Dios, el Señor me fue resolviendo problemas allá en El Salvador. Y hace 3 días hemos comenzado ya a elaborar los, ¿cómo se llaman? Las escrituras de cada dueño de su terrenito allá en El Salvador. Y se les están entregando. Y todos los días se está llegando una persona. Hace 3 días y cada día se ha llevado a cabo una escritura. No era en mi tiempo. Era en el tiempo del Señor que eso se iba a llevar a cabo. Pero uno no tiene que renegar del Señor. Uno no tiene que renegar de la situación, de lo que me está pasando, de que me enfermo, de que estoy encerrado, de que esto y del otro. Ay, ¿por cómo me puede hacer esto Dios? Si yo le sirvo, si yo soy lo que sea. No, mis hermanos. Uno, someterse: gracias, Señor, por lo que tú me provees. Gracias, Señor, por lo que tú me das. Y el Señor tiene su tiempo, tiene su lugar y tiene su momento. Nosotros no tenemos que renegar del Señor. Gracias, Señor, porque la bendición viene día con día. Mis hermanos, yo me he quedado sorprendido. ¿Cómo le pude pagar su salario a la señora que es mi administradora en la oficina de El Salvador? No me pregunte, pero el Señor me proveyó siempre. Y todos los meses, la quincena, el 15 le pagaba, el 30 le pagaba, ¿verdad? El Señor proveía, mis queridos hermanos. Y yo estaba conversando con ella el día de ayer y me decía: no se preocupe, don Guillermo, no se preocupe. Ya todos los días está entrando dinero y no tiene que ver usted cómo se consigue, porque aquí mismo la misma empresa lo va a producir y aquí se va a pagar todas las cosas. Y efectivamente, así ha sido. Mis hermanos, eso es en la cuestión económica. Pero ¿por qué no pensamos también en nuestra salud? Orémosle al Señor por nuestra salud. Estamos bien, sanos, fuertes y caminamos y subimos el montón de gradas y vamos por aquí y vamos por allá. Mis hermanos, ustedes que están aquí, todos aquí presentes, yo todas las noches tengo una oración para cada uno de ustedes, para cada uno de sus hijos. ¿Sabían ustedes? Todas las noches, y no es para que me den las gracias, hermanas, discúlpenme, solo es para que sepan que nosotros estamos intercediendo. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero que absolutamente nada les suceda a ustedes, porque yo quiero que sus hijos, sus nietos, sus hermanos sean santificados. Yo quiero que a mi hermana Gladysita, por ejemplo, yo todas las noches bendigo sus pies, fíjese, bendigo su caminar. Porque yo no quiero que usted vaya a tropezar con ninguna cosa en la calle o en el lugar donde usted vaya, ¿verdad? Ese es un ejemplo que le estoy dando, ¿verdad? Me acuerdo de Estefano, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Todas las noches me acuerdo de Estefano, ¿verdad? No dejo una noche pasar. Me acuerdo de mi hermana Paulina y mi hermano Iván. Que el Señor les bendiga su trabajo, les bendiga su matrimonio,
¿verdad? Me acuerdo también de la bebita que todavía no sabemos el nombre completo que va a tener, pero la bendecimos Familias. toda la familia, todas las noches. Mis hermanos, no solamente oremos por nosotros mismos, sino que oremos e intercedamos por todos los demás, Amén. porque hay necesidades que nosotros no las alcanzamos a ver, pero puede haber, ¿verdad? Yo he estado orando también por el cuñado del primo de la hermana Michelle, ¿ya? Yo espero que ya esté caminando adelante. El cuñado, creo que estoy en lo correcto. Si me equivoco, discúlpeme, hermana Amén. Michelita, ¿verdad? Pero mis hermanos, todos tenemos necesidad. Y fíjese que el Señor, nuestro Dios, no va a dejar que nos falte absolutamente nada. Mis hermanos, dice aquí claramente que entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón. Fíjense. ¿Y qué tal si a usted no le está diciendo el Señor, mire, aproveche que hoy es el tiempo que usted se tiene que comprar X cosa, o algún departamento, o alguna casa, o algún vehículo, o qué sé yo, o montar un negocio nuevo que dicen, no, pero le va a ir mal lo que está haciendo, no es la época, que no sé qué. Ay, mis hermanos, el que persevera en el Señor lo bendice, lo bendice, lo bendice, lo bendice, y la bendición no se detiene. Amén. Y dice aquí que se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. ¿Por qué? Porque José estaba intercediendo por su pueblo y estaba intercediendo también por Egipto. Amén. Entonces vamos a ver, la economía no tiene que ser una desesperación para nosotros. Todo es con acción de gracias. Amén. La multiplicación, igualmente. Usted va a ver cómo Dios le multiplica. Los cielos están abiertos. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a ver? Tenemos que interceder, ser pastores. No es que nos vamos a acordar solo de nosotros, no. De todas las ovejitas. Si usted sabe que la una tiene cucarachitas, piojitos, garrapatas, no ande criticando, por favor. Aquí no hay juicios. Aquí solo hay gracia y favor. Y bendición. Bendición. Usted se vence el mal con la bendición. No se vence la maldición tras la maldición. No es así. Usted puede, en el nombre de Jesús, así como Jesús maldijo el pecado, es otra cosa, no las personas. ¿Me está entendiendo? La siguiente es que engocen, y es lo lindo y lo hermoso, los niños. La tierra de Gosén es un lugar donde no destruyen a los niños. ¿Por qué? Porque Faraón quería destruir a los niños. Acuérdese, Moisés nació en la tierra de Gosén. Josué nació en la tierra de Gosén. Y levantó Faraón porque se dio cuenta que se multiplicaban tanto, eran más grandes que todo Egipto, en ese pedazo que Dios les había dado, que dijo, bueno, todo el que nazca varón morirá. Todo el que nazca varón. Pero el que se quedaba ahí no podían entrar. A pesar de que quisieron e hicieron lo que les dio la gana, no era legal lo que hicieron. Y por eso es que hay un Moisés. Y ese Moisés se levanta. Pero ¿por qué es que a pesar de que en la tierra de Gosén no debía haber muerte? Por la idolatría. ¿Ya? A veces nosotros creemos, por ejemplo, las leyes que están pasando en los Estados Unidos y ya pasaron en muchos países, que tenemos que estar apoyando el aborto, que tenemos que estar apoyando unas leyes horrorosas que uno dice, y no es que yo como cristiano, yo no me voy a meter, mejor allá, momentito. Nosotros somos la voz de esos niños que no han nacido a causa de la maldad del enemigo. Y yo no le digo que usted se va a levantar y hacer una campaña, no. Pero cuando le toque, por lo menos diga, no estoy de acuerdo. No se calle. Simplemente diga, no estoy de acuerdo. Si tiene que apartarse, se aparta. ¿Sabe por qué, mi amigo y mi amiga? Porque los niños son preciosos para el Señor. Herencia de Jehová son los hijos. Si nosotros por cualquier razón en la tierra, estando en Gosén, hemos maldecido, hemos maltratado a los hijos, hemos hecho cosas horrorosas en contra de los hijos, solamente tenemos que decir, cámbiame, Señor.
cámbiame, porque en la tierra de Gosén tiene que ser el lugar donde tus hijos no tengan miedo. Viene una mamá, dice, no grites, le dice al niño. ¿Cree que eso le va a ayudar al niño? No. No pelees. No. Tiene que haber control y dominio propio. Explíquele que el sonido alto de la voz no hace entender lo que está diciendo, solo oye que el niño está desesperado. Cuídelo, ámelo, porque ellos son la herencia de Dios. Ellos serán luego los que levanten la antorcha por Jesucristo, porque aunque nosotros no levantemos porque somos miedosos, en la tierra de Gosén se nos tiene que quitar el que yo quiero tener mis amistades con este grupo. Por lo tanto, yo no voy a explicar lo que realmente tengo de cristiano. El que confiesa al Señor, Él le confiesa en los cielos, dice. Amén. Entonces, debemos de tener, y vamos a concluir, la unidad familiar. Amén. Si usted falló, si yo fallamos, si hemos pecado, abogado tenemos en Cristo. La gracia del Señor nos auxilia para unirnos, aunque sea de lejos, porque ahorita no nos podemos acercar mucho, ¿verdad? También tenemos que ver que sobre todo juicio está la misericordia de Dios. No te atrevas a juzgar a alguien que tú no sabes qué es lo que está sucediendo en su vida. ¿Me está entendiendo? No sabes. Aunque supieras, no sabes todos los lados de la historia. Que Dios no te permita, porque con la vara que mides serás medido. Y estoy hablando de la vida familiar, no estoy hablando de un puesto, de un lugar, no. Estoy hablando de la vida familiar. Estoy hablando como una persona, como José, es levantada para un tiempo especial de ayuda, ¿sí? Lo siguiente que también tenemos que recordar es que en la tierra de Gosén la sangre de Cristo es poderosa. Escuchaba un testimonio que decía que cuando decía la sangre de Cristo, ¡pum!, se eliminaba el ataque. Y es así, pero también tiene que venir con esa fe de que la batalla está vencida, que no hay nada ni nadie que te quite esa gracia del amor de Dios. Pastor. Mis hermanos, solo nos queda darle gracias al Señor por lo que Él nos ha permitido aprender de nuestro Señor a través de su bendita palabra, que siempre está llena de esperanza, llena de un futuro mejor para cada uno de nosotros, ¿verdad? Si abrimos los ojos y los abrimos con con una mirada de fe, el Señor va a actuar. Pongamos nuestros corazones en sus manos y entreguémosle nuestra vida al Señor. Él es nuestro Salvador. Él nos cuida, Él nos protege, Él nos guía. Él está en cada momento sobre y con nosotros. Dice en Números 6, 24 al 26, lo voy a leer rápidamente. El Señor, dice así, ya se me dio vuelta aquí. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amén. Amén. En esta tierra, en estos tiempos, es un regalo para nosotros. Es un tesoro, la paz. Hemos sido bendecidos con el perdón y hemos sido bendecidos con toda provisión. No se desespere, no se desanime. Simplemente es tiempo de ser educados. Y vuelvo y repito, porque si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrá. Dios les bendiga. Un besito. Dios les bendiga, mis hermanos.